Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés Maupassant, conocido por sus relatos de terror, describió el miedo así: una sensación atroz, una descomposición del alma, un espasmo horrible del pensamiento y del corazón, cuyo solo recuerdo proporciona al alma estremecimientos de angustia. Así definió Maupassant al miedo. A pesar de los intentos para superarlo, el miedo es un componente mayor de la experiencia humana. La civilización y la cultura tienden en él a un grueso borde que los define. Escribir del miedo, evocarlo con el poder de las letras, es prueba definitiva de que nos encontramos frente a un buen escritor. En los poemas y cuentos de Edgar Allan Poe, en las novelas de Patricia Highsmith, en los laberintos de Kafka, en la celda diminuta que imaginó Alexandre Dumas para Edmond Dantes, o en La ballena asesina Moby Dick, hay aproximaciones al miedo y al temor que descubren los rincones del corazón humano. Hoy hablaremos del miedo y las letras. En la tragedia griega, Edipo Rey, Sófocles dejó la siguiente frase. Escuche usted: para quien tiene miedo, todos son ruidos. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Déjeme contarle una historia personal del miedo. En la casa familiar se apagaba la luz en algún momento de la noche. Mi madre soplaba la última flama. Pánico en mi corazón. El fin del mundo, la oscuridad. Antes del sueño, fantasmas pasaban a dejarme mensajes que yo tenía que entregar al día siguiente. Yo era el mensajero. Desde entonces, el miedo es mi compañero de vida. Lo conozco bien y él a mí. Woody Allen tuvo razón. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Con los años, el miedo se convirtió en casa, en el terror a los temblores. Si la tierra se movía, todo se acababa. Todos fuera, a la calle. Luego venía una rara serenidad, a dormir, a oscuras. Otro miedo, el dinero. No tenemos en qué caernos muertos, decía mi padre. Estamos en el lomo de un venado. Sin dinero, todo estaba perdido. No teníamos nada, ni un quinto partido por la mitad, se decía en aquel entonces. A los 50 años, mi padre enfermó de una seria pancreatitis que casi le cuesta la vida. Vivió para contarlo. Solo en esos días recé, yo que no sé rezar. Ahora nos amenaza un coronavirus. No voy a pasarme de listo, tengo miedo. Lo sé, pero no un miedo más grande que el día que el urólogo me dijo que yo padecía una seria enfermedad, cáncer. Charles Péguy, escritor francés, dijo que a cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticiparlos de mañana. En este gran estudio, El miedo en Occidente, el historiador Jean Delumeau propone que no solo los individuos, sino también las colectividades e incluso las civilizaciones pueden estar atrapadas en una batalla contra el miedo. El mar, la noche, la peste o el hambre han acosado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La omnipresencia del miedo, le llama Delumeau. En la introducción titulada El historiador a la búsqueda del miedo, este historiador destaca una definición del pensador francés Descartes, que dice lo siguiente: el miedo o el espanto, que es contrario a la audacia, no es solamente una frialdad, sino también una turbación y un asombro del alma que la priva del poder de resistir a los males que ésta piensa muy cercanos. Más adelante, Delumeau habla de la noche, la gran noche. Dice así: aparecidos, tempestades, lobos y maleficios tenían frecuentemente la noche por cómplice, el lugar por excelencia en que los enemigos del hombre tramaban su pérdida. Nuestra cultura, la mexicana, por su devoción a la muerte y sus reinados basados en el miedo, aparecen una y otra vez aquí en este libro, en El miedo en Occidente, de Delumeau, quien apunta que el temor de ver desaparecer el sol siempre en el horizonte ha angustiado a la humanidad.
Como prueba tenemos, entre muchas otras, las creencias religiosas de los mexicanos antes de la llegada de los españoles. Para los habitantes del Valle de México en la Edad de Oro de la civilización teotihuacana, entre el 300 y el 900 después de Cristo, los dioses se habían reunido precisamente en Teotihuacán para crear el sol y la luna. Pero estos permanecían inmóviles, entonces los dioses se sacrificaron para hacerlos vivir de su sangre. Los aztecas pensaron luego que debían renovar ese primer sacrificio y alimentar al sol. De ahí los sacrificios humanos. Si no recibían el agua preciosa de la sangre humana, se corría el riesgo de que terminara por desaparecer la vida misma. El pueblo esperaba con terror para saber si el sol renovaría su contrato con los hombres. Este libro está publicado en Taurus, es El miedo en Occidente, y lo escribió Jean Delumeau. Otro estudio, Los miedos en la historia, miren esto, de Elisa Speckman Guerra, Claudia Agostini y Pilar Gonzalo Aispuro, coordinadoras de este libro, que junto con el Centro de Estudios Históricos de Colmex coordinaron y publicaron en 2009 este estudio sobre los temores, con especial atención en el caso mexicano. En uno de sus capítulos titulados Si no por amor, por miedo, violencia conyugal y temor al deshonor en el México colonial, rastrean a través de los siglos el miedo al que las mujeres han estado sometidas en el marco del matrimonio y que hoy, desafortunadamente, es tremendamente actual. También en Los miedos en la historia se habla de una de las peores epidemias que azotó a la Nueva España, 1737, una enfermedad conocida como Matlazáhuatl, diezmó significativamente a la población. América Molina escribe: la enfermedad y la muerte son algunos de los miedos colectivos más antiguos y universales. En el México colonial, el miedo de la sociedad ante las epidemias fue una constante. Que nos lo digan ahora a nosotros. Aquí tiene usted dos estudios fantásticos sobre el miedo, sobre ese sentimiento que nos paraliza y nos aterra, el miedo en Occidente, y los miedos en la historia. Colegio de México y Universidad Nacional Autónoma de México. En el ensayo titulado Sobre algunos temas de Baudelaire, Walter Benjamin escribió que el miedo tiene su principal significado en la falta de disposición para vivir la angustia. El 26 de septiembre de 1940, Benjamin fue encontrado muerto en una pequeña posada de Portbou, un pueblo cerca de la frontera entre España y Francia. Sobre aquel suceso, Enrique Vila Matas escribió lo siguiente: me gusta pensar que hace 60 años, ahora más, en Portbou, Walter Benjamin conoció cierta lucidez mientras sufría las tinieblas y en la desgracia final conoció la pasión de no tener nada. Una pasión que no deja de ser buena compañía a la hora de vivir y también a la hora de morir. En sus diarios escritos entre 1926 y 1927, Walter Benjamin cuenta que en su valija rara vez cargaba libros. En el libro Historia de una amistad, Gershom Scholem menciona que Benjamin era un escritor atípico por ser un escritor sin una biblioteca personal. En septiembre de 1940, Benjamin llegó a la Biblioteca Nacional de París con una maleta en cada mano y notablemente angustiado. Allí pidió una reunión con el jefe de los bibliotecarios, quien para sorpresa del filósofo resultó ser ni más ni menos que Georges Bataille. En la breve reunión, Benjamin le entregó a Bataille una de las maletas. Dentro de ella se encontraba una parte de textos inéditos. Consciente del peligro que corría en Europa por su origen judío, así como por sus escritos e ideas en contra de los regímenes totalitarios, Benjamin había decidido huir. Con ayuda del filósofo alemán Theodor W. Adorno, consiguió una visa para ser recibido como refugiado en Nueva York. Su plan era llegar a Portugal, desde donde podría embarcarse hacia Estados Unidos.
Al cruzar la frontera de Francia y España, debido a una ley de reciente aprobación, la Guardia Civil le detuvo en la pequeña ciudad catalana Portbou. Imposibilitado de seguir su camino, Benjamin se dirigió al Hotel Francia, donde pagó 2 noches por adelantado. Al día siguiente fue encontrado muerto en la habitación de la posada. Los reportes policíacos indicaron una sobredosis de morfina. Entre los papeles de la habitación se encontró una nota para Henri Gourland que decía: en una situación sin salida no tengo más opción que ponerle fin. Será en un pequeño pueblo de los Pirineos en el que nadie me conoce, donde mi vida se acabará. Al paso de los años, han sido muchas las especulaciones sobre los textos que Benjamin llevaba en la maleta. Varios años más tarde, el filósofo alemán Max Horkheimer recuperó los reportes de la policía fronteriza española. Según el informe, Benjamin llevaba consigo solamente un reloj de oro, 6 fotografías, un visado expedido en Marsella, una pipa, un par de lentes, una radiografía, cartas, revistas y algunos pocos papeles. Así se fue Walter Benjamin. Tanto Descartes, en su Tratado de las Pasiones, como Baruch Spinoza en su Ética, propusieron una relación de reciprocidad entre los sentimientos del miedo y la esperanza. Escuche usted, el miedo va siempre unido a la esperanza de que no ocurra lo que se teme, y la esperanza va unida al miedo de que aquello que se espera no llegue. Sobre esta tensión particular entre el miedo y la esperanza, Stefan Zweig escribió una breve y emocionante novela titulada Miedo, publicada en español por la editorial Acantilado. Como los vagoneros de las letras hoy en día, traemos para usted el inicio de este relato, Miedo, de Stefan Zweig. Al bajar por la escalera de la casa de vecindad donde vivía su amante, doña Irene volvió a sentir cómo se apoderaba de ella en un instante aquel absurdo miedo. De pronto, un negro torbellino comenzó a girar ante sus ojos. Un frío terrible paralizó sus rodillas y tuvo que agarrarse a toda prisa al pasamanos para no caer de bruces. No era la primera vez que se había aventurado a ir a verle asumiendo el riesgo que comportaba. El súbito estremecimiento de temor no le era en absoluto desconocido, pero por mucho que se mentalizase, cada vez que regresaba a casa, acababa sucumbiendo a estos absurdos ataques de miedo. Un miedo ridículo, infundado. No cabía duda de que acudir a la cita resultaba mucho más fácil. Ordenaba detener el coche en la esquina de la calle, recorría a toda prisa, sin levantar la mirada, los pocos pasos que le separaban del portal y subía las escaleras a toda velocidad, sabiendo que él ya estaba esperándola dentro, detrás de la puerta, que se abría rápidamente, de modo que ese miedo inicial, en el que por otra parte también ardía una llama de impaciencia, se deshacía en el cálido abrazo con el que se saludaban. En cambio luego, cuando tenía que volver a casa, surgía un sentimiento distinto, misterioso y escalofriante, un temor en el que se mezclaban el recelo que provocaba la culpa y la idea obsesiva e irracional de que los desconocidos con los que se cruzaba por la calle sabían de dónde venía con solo mirarla, y por eso, cada vez que alguien le sonreía, se sentía desconcertada. Era como si estuvieran burlándose de ella descaradamente. Los últimos minutos que pasaban juntos ya estaban envenenados por la creciente inquietud ante lo que se le venía encima. Al marcharse le temblaban las manos por los nervios y las prisas. Escuchaba distraída las palabras de él y rechazaba bruscamente las muestras de pasión que había reservado para estos instantes finales. Lo único que quería era salir de allí, huir de aquella casa, la de su amante, dejar aquella aventura y regresar al mundo tranquilo, burgués en el que vivía. De la mesa de novedades. No es precisamente una novedad, pero hemos hablado en esta emisión de Guy de Maupassant. Y tengo aquí los cuentos completos en una edición
y traducción de Mauro Mariño, publicado por Páginas de Espuma. Es una muy bella edición. Es en efecto, sí, una edición cara, pero hay muchas ediciones en donde usted podrá conseguir el Orla, por ejemplo, que es uno de los grandes cuentos de todos los tiempos y que es precisamente sobre el miedo. Ahora mire usted, la semana anterior le contaba yo de esta editorial, Página Indómita. Todos estos son libros que aparecieron en el 2020. Vea usted, de Félix Ovejero, Sobrevivir al naufragio, el sentido de la política. Norberto Bobbio, Igualdad y libertad. Alexandre Kojève, La noción de autoridad. Kojève hizo un seminario sobre Hegel muy conocido en Francia. Kojève es central en la idea de la Unión Europea. Simone Weil, Opresión y libertad, ensayo de crítica social y política. Y estos que están aquí, que probablemente usted ya conozca, John Stuart Mill sobre la libertad y Benjamin Constant, la libertad de los antiguos frente a la de los modernos. Es una colección realmente importante y notable esta que Página Indómita ha puesto ya a circular. Grano de Sal ha puesto a circular un nuevo libro. Ya lleva varios este editorial que publica páginas para comprender los conflictos actuales en el mundo. Y se llama Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia, de Nadia Urbinati. En esta portada, en lo alto, puede verse la figura de un Donald Trump. Este libro, dicen los que saben, es central si quiere usted comprender el fenómeno del populismo. De la mesa de novedades. ¡Qué espléndido día! He pasado toda la mañana tumbado en la hierba. Esta es la frase inicial y el último atisbo de felicidad y tranquilidad en la vida del personaje de l'Horla, cuento del escritor francés Guy de Maupassant. Escrito a manera de diario, Maupassant cuenta la historia sobre cómo una extraña presencia, que comienza por manifestarse como cansancio y enfermedad, termina por poseer el cuerpo y la mente del protagonista. El relato fantástico se funde en este cuento con la locura a medida que leemos el registro de los días de nuestro personaje, sumido en el miedo de haber quedado loco o poseído por un ser que se hace presente en su casa. Como alumno de la Cátedra de Clínica de las Enfermedades Mentales en el Hospital La Salpêtrière, Guy de Maupassant escribió el Horla en 1882, muy influenciado por los trabajos sobre la locura del neurólogo francés Jean-Martin Charcot, y cuando ya sentía los trastornos de la sífilis contraída unos años antes. Esta enfermedad acabaría con su vida en un hospital psiquiátrico después de 2 intentos de suicidio. La precisión con la que logra comunicar la forma en la que un ser fantasmagórico se apodera de su mente y su voluntad resultan tanto de su maestría literaria como de experiencias vividas en carne propia. La locura presente en su familia y detonada por la sífilis, los 4 años que pasó en el Instituto Eclesiástico IFTU o su participación en el frente en la guerra contra Prusia dieron a Maupassant una existencia turbada que resultó en relatos realmente terroríficos. El escritor británico Julian Barnes publicó en 2016 una novela sobre Dmitri Shostakovich, una de las figuras más polémicas de la música en la Unión Soviética. La novela lleva el título de El ruido del tiempo y se encuentra publicada en español por Anagrama. El relato escrito por Barnes se desprende de un episodio que marcó de forma definitiva la vida de Shostakovich. En 1936, en una columna publicada en el Pravda, el periódico oficial de la URSS, se calificó a Shostakovich como enemigo del pueblo. Así como usted lo oyó, enemigo del pueblo. Por haber compuesto la ópera Lady Macbeth de Mistinck. Debido a ello, el compositor comenzó a ser hostigado.
El miedo lo llevó a pasar las noches despierto junto al ascensor de su edificio para que, en caso de ser buscado por la policía, los oficiales no entraran de forma violenta al departamento donde vivía con su esposa y con su hija. Cuenta Barnes que una de las pesadillas recurrentes de Sostakovich era que el comisario del pueblo para los asuntos internos cogiera a su hija Galia y se la llevara a un orfanato especial para hijos de los enemigos del Estado. Allí, temía Sostakovich, le cambiarían el nombre y le forjarían un nuevo carácter. La convertirían en una ciudadana soviética modélica, un pequeño girasol que alzaría la cara hacia el gran sol que se llamaba a sí mismo Stalin. Entre las descripciones del miedo y la angustia que vivió Sostakovich, Barnes nos deja el siguiente párrafo, que es una máxima al mismo tiempo. El arte es el susurro de la historia que se oye por encima del ruido del tiempo. Hablemos de momento de un libro que no ha dejado de causar miedo en los lectores desde su publicación hace ya mucho más de 150 años. En 1856 apareció un libro de cuentos que cambió la historia de la literatura bajo el título de Histoire extraordinaire. El poeta francés Charles Baudelaire compiló, tradujo y prologó los cuentos violentos y pesimistas de un autor estadounidense hasta entonces desconocido en Europa, Edgar Allan Poe. Este libro lo hemos traído aquí ya muchas veces, pero hay que volver a traerlo. Está publicado en Edasa, son los cuentos completos de Poe y la traducción es, ya lo sabe usted, de Julio Cortázar. Baudelaire, al momento de la publicación de las conocidas narraciones extraordinarias, llevaba más de 15 años traduciendo a Poe y la influencia que tuvo en su literatura es tremenda. Estos cuentos habían sido publicados en Estados Unidos en 1840 bajo el título de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco y compilaban el trabajo que Poe había publicado en varias revistas literarias. Aunque formaba parte del mundo literario de su tiempo, Poe nunca supo del reconocimiento de su obra. Tras su trágica muerte en 1849, sería Charles Baudelaire el encargado de traducir primero su poema El Cuervo y luego absolutamente toda su obra, introduciéndolo así al grupo de poetas que fundarían el simbolismo y el decadentismo. Baudelaire reconoció en la obra de Poe todos los atributos de la buena literatura y en su vida el trágico destino del poeta, ese signo que cargan los decadentes y los incomprendidos. No cabe duda que las historias terroríficas de los cuentos de Edgar Allan Poe atinaron a representar los mayores miedos de la humanidad y son punto de partida para géneros corrientes. La barrica del Amontillado, los asesinatos de la calle Morgue, El gato negro, El escarabajo de oro, Berenice y Corazón delator son algunos de los cuentos originalmente compilados por Baudelaire y dieron al horror y a la muerte su cara más oscura. Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe. Déjeme leerle ahora no un poema, sino el inicio de uno de los grandes cuentos de los que hemos hablado aquí hoy en esta emisión, El Orla, Guy de Maupassant. El doctor Marand, el más ilustre y más eminente de los alienistas, había rogado a 3 de sus colegas y 4 sabios que se ocupaban de ciencias naturales que fueran a pasar una hora con él a la casa de salud que dirigía para mostrarles a uno de sus enfermos. En cuanto sus amigos estuvieron reunidos, les dijo: voy a someter a su consideración el caso más raro e inquietante que he conocido nunca. Por lo demás, nada tengo que decirles de mi cliente, él mismo hablará. Tocó el doctor entonces la campanilla, un criado hizo pasar a un hombre. Era muy flaco, de una delgadez cadavérica, con esa delgadez de ciertos locos a los que roe un pensamiento, porque el pensamiento enfermo devora la carne del cuerpo más que la fiebre o la tisis. Tras saludar y sentarse, dijo: sé, caballeros, por qué se han reunido aquí y estoy dispuesto a contarles mi historia. Como me ha pedido mi amigo el doctor Marand. Durante mucho tiempo me ha creído loco. Hoy duda. Dentro de un rato
Todos ustedes sabrán que mi mente es tan sana, tan lúcida y tan clarividente como las suyas. Por desgracia para mí, para ustedes y para toda la humanidad. Este es el principio de El Orla, un cuento que usted no debe perderse. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio un lugar para la felicidad de las frases célebres, las máximas, los aforismos. Escuche usted. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo, ya como Leopardi. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.